El 3 de enero de 2026, el mundo amaneció diferente. Las pantallas de todo el planeta mostraban las mismas imágenes. Nicolás Maduro, el hombre que durante más de una década gobernó Venezuela con puño de hierro, siendo capturado por fuerzas especiales de los Estados Unidos en una operación que nadie esperaba y que muchos consideraban imposible. Las redes sociales explotaron. Los venezolanos en el exilio lloraban de emoción en las calles de Miami, Bogotá, Madrid y Santiago. Los medios internacionales interrumpían su programación habitual para dar la noticia. Parecía el fin de una era. Parecía que finalmente Venezuela podía respirar. Pero en las calles de Caracas, en los pasillos del poder bolivariano, en las sombras de ese sistema que lleva más de 25 años saqueando una de las naciones más ricas del continente, había un hombre que no dormía esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque estaba calculando, reorganizando piezas, acomodando su próximo movimiento. Ese hombre no salía en los titulares como el capturado. Ese hombre era, y sigue siendo, la cabeza más buscada y más peligrosa de todo el continente americano. Su nombre es Diosdado Cabello Rondón, y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, ofrece $25 millones por información que conduzca a su captura y condena. $25 millones. No por Maduro, por él. Hoy vamos a entrar donde nadie entra. Vamos a abrir la caja negra del hombre que construyó un imperio criminal dentro del Estado venezolano. El hombre que convirtió la revolución bolivariana en su negocio personal. El hombre que mientras su país se moría de hambre, acumulaba fortunas que los propios fiscales estadounidenses calculan en más de $800 millones. Esta es la historia de Diosdado Cabello, el verdadero poder detrás del chavismo, el capitán de la narcorrevolución y el último gran obstáculo entre Venezuela y cualquier posibilidad de libertad real. Para entender a Diosdado Cabello hay que entender de dónde viene, porque los monstruos no nacen, se construyen, y en el caso de este hombre, la construcción fue lenta, metódica y brillantemente calculada. Nació el 18 de junio de 1963 en el estado Monagas, en el oriente venezolano, una región que siempre tuvo más petróleo que oportunidades. Creció en una familia humilde, estudió en la Academia Militar de Venezuela, donde conoció a un joven oficial carismático y ambicioso llamado Hugo Chávez. Esa amistad lo cambió todo. Cuando Chávez lideró el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cabello estaba ahí, no como figura principal, sino como uno de los organizadores en la sombra. Uno de esos hombres que prefieren el poder real al poder visible. Fue detenido, procesado, y como todos los involucrados en aquel intento golpista, eventualmente indultado. Pero la experiencia le enseñó algo fundamental que marcaría toda su carrera posterior. El que se muestra demasiado es el que cae primero. El verdadero poder vive en la penumbra. Cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, tras ganar las elecciones democráticas, Cabello ya era parte del círculo más íntimo. Ocupó posiciones clave desde el primer momento. Fue vicepresidente de la República, ministro de Infraestructura, gobernador del estado Miranda, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nunca fue el número 1 oficial. Siempre fue el número 2 real. Y en Venezuela, como en toda estructura criminal bien organizada, el número 2 real es mucho más poderoso y mucho más peligroso que el número 1 visible. Lo que los fiscales estadounidenses,
los periodistas de investigación, los ex colaboradores que han desertado y hablado, y los propios documentos internos del gobierno venezolano, que han sido filtrados a lo largo de los años, describen: es una arquitectura de corrupción de una sofisticación que pocas mafias en la historia del crimen organizado han logrado alcanzar. Diosdado Cabello no robó dinero de las arcas públicas de manera descuidada. Eso lo hacen los ladrones comunes. Cabello construyó un sistema dentro del sistema, una estructura paralela al Estado venezolano que en muchos sentidos se convirtió en el Estado venezolano real. Entiéndase bien lo que esto significa. Mientras el gobierno bolivariano hablaba de soberanía, de antiimperialismo, de lucha contra el capitalismo salvaje, de darle el poder al pueblo, Cabello y sus aliados construían silenciosamente uno de los esquemas de enriquecimiento ilícito más grandes que América Latina haya visto en el siglo XXI. No es una exageración. Es lo que dicen los documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes federales más respetadas del mundo. Es lo que dicen los testimonios de al menos una docena de colaboradores que han cooperado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de protección. Es lo que confirman, con matices y prudencia, los analistas más serios de la región. El primer gran pilar del Imperio Cabello es el que más escándalo genera en el mundo, precisamente porque implica el mayor nivel de hipocresía política concebible. El gobierno venezolano, durante años, se presentó al mundo como un baluarte de la lucha contra el imperialismo yanqui, como el enemigo número uno de las políticas de Washington, como el adalid de los pobres frente al capitalismo depredador. Y al mismo tiempo, según las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, altos funcionarios de ese mismo gobierno estaban usando el aparato del Estado venezolano para convertir al país en uno de los mayores puntos de tránsito de cocaína hacia los mercados de Norteamérica y Europa que el mundo ha conocido. El grupo conocido como el Cartel de los Soles, llamado así por las insignias que usan los generales venezolanos en sus uniformes, es, según la DEA y el Departamento de Justicia estadounidense, una organización narcocriminal que opera desde dentro de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Venezuela, y el hombre que la Fiscalía identifica como uno de sus líderes más importantes, si no el más importante, es Diosdado Cabello Rondón. La acusación formal, presentada en el año 2020 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, describe en detalle cómo funcionaba el esquema. Aviones cargados de cocaína producida principalmente en Colombia despegaban desde pistas clandestinas y oficiales en territorio venezolano con protección estatal, protección militar, protección de los cuerpos de inteligencia. Los cargamentos se medían en toneladas, decenas de toneladas al año. La cocaína llegaba a Centroamérica, México, y desde ahí a los Estados Unidos y a Europa. Las ganancias regresaban a Venezuela a través de un sistema de lavado de dinero tan sofisticado que involucró bancos en al menos 8 países diferentes. Y una parte significativa de esas ganancias, según los fiscales, terminaba en cuentas y propiedades controladas por Cabello, a través de una red de testaferros y empresas fantasma que se extendía por varios continentes. Lo que hace particularmente grotesca esta historia es lo que sucedió en enero de 2026, apenas días después de la captura de Maduro, cuando el propio Diosdado Cabello apareció en cadena nacional venezolana para anunciar con gran pompa y solemnidad el supuesto decomiso de 7 toneladas de drogas
por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. 7 toneladas. El mismo hombre que, según la DEA, lleva años coordinando el envío de cargamentos de cocaína hacia los mercados internacionales, el mismo hombre que tiene una recompensa de $25 millones sobre su cabeza, precisamente por ese motivo, se ponía frente a las cámaras a presumir de una operación antidrogas. Los analistas más serios que cubren Venezuela no dudaron ni un segundo en interpretar lo que realmente estaba pasando. Eso no era una operación contra el narcotráfico. Eso era un mensaje. Era Cabello diciéndole a Washington, de la manera más ruidosa posible, que él podía ser útil, que podía colaborar, que podía demostrar resultados en la supuesta lucha contra las drogas. Pero también era, según los expertos, la eliminación estratégica de una red de tráfico rival. Cuando los carteles se pelean entre sí, a veces la manera más eficiente de sacar a los competidores es delatarlos ante las autoridades. De esa manera, el que delata se queda con el mercado. Se construye una imagen de colaborador ante las autoridades internacionales y elimina la competencia en un solo movimiento. Brillante desde una perspectiva criminal. Absolutamente monstruoso desde cualquier perspectiva humana. Esas 7 toneladas de cocaína que Cabello presentó ante las cámaras como un trofeo no eran una victoria contra el narcotráfico venezolano. Eran el producto de una guerra interna por el control del narcotráfico venezolano. Pero el narcotráfico, por impresionante y lucrativo que sea, es solo uno de los múltiples negocios que componen el imperio económico de Diosdado Cabello. Para entender la escala real de su fortuna, hay que entender que Cabello no operó como un criminal, que simplemente robó dinero del gobierno. Operó como un empresario que tomó el control de sectores enteros de la economía venezolana y los convirtió en fuentes de extracción privada para su beneficio personal y el de sus aliados. Los puertos venezolanos son un ejemplo fascinante. Venezuela tiene una extensa costa y varios puertos estratégicos que son esenciales para el comercio exterior del país. Durante años, según múltiples fuentes e investigaciones periodísticas de primer nivel, los puertos venezolanos operaron bajo el control de facto de estructuras vinculadas a Cabello. Eso significaba que cualquier mercancía que entrara o saliera del país tenía que pagar un peaje no oficial. Los importadores que querían que su carga no se perdiera misteriosamente en el sistema, que querían que los trámites aduaneros no duraran semanas o meses de manera inexplicable, que querían simplemente que su negocio funcionara, tenían que hacer arreglos. Esos arreglos tenían precio, y ese precio iba a parar a las manos correctas. Lo mismo con la minería. Venezuela tiene reservas enormes de oro, diamantes, coltán y otros minerales preciosos, particularmente en la región del Arco Minero del Orinoco, una zona que el gobierno venezolano delimitó y abrió oficialmente a la explotación en el año 2016. Lo que en teoría debía ser una fuente de ingresos para el Estado venezolano, se convirtió en la práctica en otro mecanismo de extracción privada. Las concesiones mineras en esa región no se otorgaron siguiendo criterios técnicos o de transparencia. Se otorgaron siguiendo criterios de lealtad y de capacidad de pago. Y los que controlaban quién recibía esas concesiones, quién podía operar y quién no, quién tenía protección militar y quién era expulsado del territorio, eran las estructuras de poder vinculadas a los mismos actores que aparecen repetidamente en las investigaciones sobre Cabello y su red. Hay un nombre que aparece una y otra vez en los documentos judiciales, en los reportajes de investigación y en los testimonios de personas que conocieron desde adentro
el funcionamiento del sistema Cabello. Ese nombre es Rafael Sarria. Sarria es descrito por múltiples fuentes como uno de los testaferros más importantes de Diosdado Cabello. El hombre que pone su nombre y su firma donde Cabello no puede o no quiere poner los suyos. A nombre o a través de estructuras vinculadas a Sarria, según estas investigaciones, se encontrarían registradas propiedades en los Estados Unidos y en Europa por un valor que los investigadores estiman en decenas de millones de dólares. Aviones privados valorados en aproximadamente 20 millones de dólares. 14 propiedades inmuebles en los Estados Unidos y Europa. Participaciones en empresas en múltiples jurisdicciones. El sistema de los testaferros, conocido en Venezuela como el sistema de los palos blancos, es una institución en sí misma dentro de la arquitectura de corrupción del chavismo. La lógica es simple. Si tú eres un funcionario público de alto perfil o un criminal buscado por la justicia internacional, no puedes tener todo ese dinero a tu nombre sin que eso levante sospechas inmediatas. Necesitas personas de confianza que aparezcan formalmente como los dueños de esos activos. Personas que no tienen perfil público, que no están en las listas de sancionados, que pueden abrir cuentas bancarias, comprar propiedades, registrar empresas, sin despertar alarmas automáticas. Esas personas reciben una compensación por el servicio de prestar su nombre e identidad. Y viven con la constante conciencia de que si alguna vez deciden hablar o si deciden quedarse con lo que formalmente está a su nombre, las consecuencias serán brutales. Sarria habría sido, según las investigaciones disponibles, uno de los más importantes de esos hombres en la constelación de Cabello. Y su historia ilustra perfectamente cómo funciona este sistema. Los activos están en su nombre, pero el control real, la capacidad de decisión sobre esos activos, pertenece al patrón. Ahora bien, ninguna historia sobre el poder de Diosdado Cabello estaría completa sin hablar de su familia. Porque Cabello no solo construyó un imperio para sí mismo, construyó una dinastía. Y el rostro más visible de esa dinastía, especialmente a partir del año 2026, es su hija, Daniela Cabello. Daniela emergió en el panorama político venezolano como una figura que combina con descaro casi teatral el lenguaje de la revolución bolivariana con un estilo de vida que muchos monarcas europeos envidiarían. Tras la captura de Maduro y la consiguiente reorganización del poder en Venezuela, Daniela Cabello se convirtió, según múltiples fuentes con conocimiento del funcionamiento interno del gobierno venezolano, en una pieza clave en el nuevo esquema de poder encabezado formalmente por Delcy Rodríguez, no ocupando cargos oficiales de alto nivel que la pusieran en el blanco de sanciones internacionales, sino ejerciendo una influencia informal, pero real en la toma de decisiones. El nombre de la hija del número 2 más poderoso del régimen no es una credencial menor en los pasillos del poder de Caracas. Pero más allá de la política, lo que realmente llama la atención de Daniela Cabello, lo que convierte su historia en un símbolo perfectamente construido de la hipocresía del chavismo, es el contraste brutal entre su estilo de vida y el discurso que ella misma, su padre y el gobierno del que forman parte han repetido durante décadas. La boda de Daniela Cabello se convirtió en uno de los eventos más comentados en los círculos de poder latinoamericanos. Una celebración que, según diversas fuentes y reportes periodísticos, habría tenido un costo aproximado de 16 millones de euros. 16 millones de euros.
Para poner esa cifra en perspectiva, el salario mínimo en Venezuela, cuando se celebró esa boda, no alcanzaba para comprar una canasta básica de alimentos para una familia durante un mes. Los venezolanos comunes hacían colas durante horas para conseguir harina precocida, arroz y aceite, productos básicos que en muchos momentos escasearon dramáticamente en ese país. Y la hija del hombre que se presentaba como defensor de los pobres y enemigo del capitalismo, se casaba en una fiesta que habría costado más que lo que la mayoría de los venezolanos ganarán en toda su vida. Los vuelos privados de Daniela a China, a Europa, a los destinos de lujo del mundo, son otra pieza del rompecabezas. No vuelos comerciales, desde luego. Vuelos privados que, según fuentes con conocimiento de esos movimientos, habrían costado alrededor de $7,000 por trayecto. Y todo esto, mientras el gobierno bolivariano declaraba con entusiasmo que Venezuela vivía bajo el feroz bloqueo imperialista de los Estados Unidos, que supuestamente impedía el desarrollo del país. El bloqueo, evidentemente, no impedía que la familia Cabello viajara en jets privados y celebrara bodas de 16 millones de euros. Luego está el tema de los $800 millones. 800 millones. Esa es la cifra que las autoridades estadounidenses, según múltiples reportes de medios especializados en temas financieros y judiciales, habrían identificado como activos vinculados a Diosdado Cabello, que han sido objeto de investigaciones o procesos de confiscación en los Estados Unidos. $800 millones provenientes de un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable las 24 horas del día, donde los hospitales no tienen medicamentos básicos, donde los médicos ganaban, en los peores momentos de la crisis, menos de $10 al mes, donde maestros, ingenieros, abogados y profesionales de todo tipo abandonaron el país por millones porque era literalmente imposible sobrevivir con los salarios que el Estado pagaba. Ese dinero no cayó del cielo. Ese dinero salió de Venezuela. Salió del petróleo venezolano, de los minerales venezolanos, de los contratos del Estado venezolano, de los peajes sobre el comercio venezolano, de la protección al narcotráfico que pasaba por territorio venezolano. Cada dólar de esos 800 millones tiene un costo humano que se mide en venezolanos que emigraron, en niños que pasaron hambre, en enfermos que murieron por falta de medicamentos, en ancianos que perdieron sus ahorros cuando la hiperinflación destruyó la moneda nacional. Esa es la contabilidad real del sistema Cabello. Esa es la aritmética de la revolución bolivariana. Para entender cómo Cabello ha logrado mantenerse en el poder tanto tiempo, cómo ha sobrevivido la muerte de Chávez, la crisis económica, las sanciones internacionales, la captura de Maduro y todo lo que ha venido después, hay que entender que su poder nunca descansó únicamente sobre el dinero o sobre el narcotráfico. Su poder descansó sobre el miedo. El miedo es la moneda más valiosa en cualquier sistema autoritario. Y Diosdado Cabello se convirtió en el gran tesorero del miedo en Venezuela. Y para administrar ese miedo, para distribuirlo de manera eficiente, para asegurarse de que llegara a todos los rincones de la sociedad venezolana, donde el régimen necesitara mantener el control. Cabello construyó una herramienta que puede parecer mundana, pero que ha resultado ser extraordinariamente efectiva. Un programa de televisión. Con el mazo dando es el nombre del show que Diosdado Cabello conduce desde hace años y que se emite por el canal del Estado venezolano. El título mismo es una declaración de intenciones. Con el mazo dando,
Significa algo así como golpeando con el mazo, una imagen de fuerza bruta, de poder que aplasta, de autoridad que no negocia, sino que impone. El programa funciona como una plataforma desde la cual Cabello puede hacer lo que en un Estado de Derecho estaría prohibido: acusar públicamente a personas sin ningún tipo de proceso judicial, señalar a opositores, periodistas, empresarios, militares y cualquier otra persona que él considere un problema, exponiéndolos a la persecución del Estado y, en algunos casos, a la violencia de los grupos paramilitares que responden a la estructura de poder bolivariana. El formato del programa varía, pero el fondo siempre es el mismo. Cabello aparece con una mezcla de arrogancia y populismo, alternando momentos de agresividad directa con momentos de humor socarrón, siempre transmitiendo el mismo mensaje central que puede resumirse en una frase: yo sé quiénes son mis enemigos, yo tengo el poder para hacerles daño, y no me tiembla el pulso para usarlo. Durante los días que siguieron a la captura de Maduro, en enero de 2026, cuando miles de venezolanos salieron a celebrar en las calles y en el exilio, el programa de Cabello se convirtió en un termómetro en tiempo real de sus intenciones. Mientras una parte de Venezuela se permitía la esperanza de que quizás el fin del régimen se aproximaba, Cabello aparecía en pantalla, amenazando a quienes celebraban, advirtiendo que la revolución no había muerto, que él seguía ahí, que los que pensaban que el cambio había llegado estaban muy equivocados. Era una demostración de poder en el momento más vulnerable del sistema. Era el equivalente político de salir a caminar tranquilamente por el territorio que dominas justo cuando tus enemigos creen que te tienen acorralado. Los círculos bolivarianos son otro elemento fundamental para entender el sistema de poder que Cabello ha ayudado a construir y que en muchos sentidos ha modelado según sus propios intereses. Los círculos bolivarianos nacieron en los primeros años del gobierno de Chávez, como organizaciones comunitarias de base, supuestamente diseñadas para dar poder a los sectores populares y garantizar la participación ciudadana en la revolución. En la práctica, con el paso de los años y la profundización del autoritarismo del régimen, muchos de estos círculos se transformaron en algo muy diferente: redes de control social, de vigilancia comunitaria, de presión política y, en los casos más extremos, de violencia política organizada. Los colectivos bolivarianos, como se les conoce en Venezuela, son grupos paramilitares que operan en los barrios más pobres de las principales ciudades venezolanas. Actúan con una impunidad casi total, porque tienen la protección implícita o explícita de las estructuras de poder del régimen. Son los que reprimen las protestas cuando la Guardia Nacional no puede o no quiere estar en primera línea. Son los que intimidan a los vecinos que expresan descontento con el gobierno. Son los que, en ocasiones documentadas, han disparado contra manifestantes opositores con una libertad que solo es posible cuando sabes que nadie te va a pedir cuentas por ello. Cabello no es el único responsable de la existencia de estos grupos, pero es uno de los actores políticos del régimen que más ha abrazado su utilidad y que más ha invertido en mantener su lealtad. Su programa de televisión los menciona, los celebra, los legitima. Y en el contexto de enero de 2026, con el régimen bajo presión máxima tras la captura de Maduro, esos colectivos eran uno de los instrumentos más importantes con los que Cabello contaba para mantener el control de las calles. Hay algo profundamente revelador en la manera en que Diosdado Cabello se mueve físicamente por Caracas en este período de máxima presión.
Los reportes que llegan desde Venezuela describen a un hombre que ha modificado sus rutinas de seguridad de manera radical. Los desplazamientos nocturnos en convoyes de vehículos blindados, las visitas personales a barrios populares y bases militares donde se muestra ante la tropa, estrecha manos, pronuncia discursos cortos y cargados de adrenalina revolucionaria. Es la política del cuerpo presente, la demostración física de que el poder no ha huido, de que el jefe sigue en su territorio y no tiene miedo. Es también, paradójicamente, una señal de vulnerabilidad. Cuando un hombre con el nivel de poder y los recursos de Cabello necesita salir él mismo a patrullar las calles y mostrarse ante su gente, es porque siente que la lealtad que antes daba por garantizada ya no puede darse por garantizada. La captura de Maduro cambió algo fundamental en la ecuación del poder en Venezuela. Demostró que era posible. Demostró que la protección que los altos funcionarios del régimen creían tener era menos absoluta de lo que pensaban. Y en ese ambiente, la lealtad se vuelve un artículo escaso. La lealtad de los militares, que han visto cómo su comandante supremo fue capturado. La lealtad de los funcionarios de inteligencia, que saben que la DEA y otras agencias están dispuestas a pagar fortunas por información. La lealtad de los propios testaferros y colaboradores de Cabello, que en este momento están haciendo sus propios cálculos sobre qué les conviene más, seguir protegiéndolo o negociar su propia inmunidad a cambio de información. $25 millones es una cantidad que pone en movimiento consideraciones que ninguna ideología puede detener por completo. $25 millones es suficiente para cambiar de vida completamente, para salir de Venezuela con la familia, establecerse en otro país, empezar de cero. Para quien está en el círculo cercano de Cabello y ha sido testigo de cómo funciona realmente ese sistema, para quien guarda en la memoria las claves de acceso a las cuentas, las coordenadas de las propiedades, los nombres de los testaferros, los registros de los movimientos de dinero, esa recompensa representa la tentación más brutal que puede existir. Y Cabello lo sabe mejor que nadie, precisamente porque él ha pasado décadas pensando como un hombre que opera en un entorno donde la traición es siempre una posibilidad, donde la confianza tiene un precio y ese precio cambia constantemente. La construcción de su sistema de lealtades siempre incluyó mecanismos de disuasión. Quien lo traiciona no solo pierde su protección, sino que se convierte en un objetivo. Pero esos mecanismos de disuasión funcionan mejor en un ambiente de estabilidad, cuando el régimen parece invencible y permanente. En el ambiente que existe desde enero de 2026, cuando el régimen ya no parece ni invencible ni permanente, el cálculo cambia. Y Cabello lo sabe. Por eso patrulla las calles. Por eso aparece en televisión. Por eso se muestra. No es valentía. Es gestión del miedo propio. Es el esfuerzo de un hombre que construyó su poder sobre la intimidación, intentando asegurarse de que esa misma intimidación siga funcionando cuando el ambiente que la hacía posible está cambiando de manera acelerada. Para comprender la magnitud de lo que Diosdado Cabello representa como fenómeno político y criminal, vale la pena detenerse un momento a considerar el contexto más amplio en el que se desarrolló su carrera. Venezuela en los años 90 era una democracia imperfecta, con enormes problemas de desigualdad y corrupción. Pero una democracia al fin. Tenía instituciones, tenía una prensa libre, tenía una sociedad civil activa. Tenía también una industria petrolera que en sus mejores años generó una riqueza tan extraordinaria que Venezuela
llegó a ser el país más rico de América del Sur y uno de los más prósperos del continente. Todo ese potencial, toda esa riqueza, toda esa infraestructura institucional que costó décadas construir, fue sistemáticamente desmantelada, saqueada y destruida durante los años del chavismo. No solo por incompetencia, aunque la incompetencia también jugó su papel, sino por diseño. La destrucción de las instituciones, la eliminación de los contrapesos al poder, la corrupción sistemática de las Fuerzas Armadas, el sometimiento del Poder Judicial, la colonización de todos los organismos del Estado por parte de la estructura de poder bolivariana. Todo eso fue funcional a los intereses de quienes necesitaban un Estado débil, sin institucionalidad real, sin controles efectivos, para poder operar con la libertad que sus negocios requerían. Cabello fue uno de los arquitectos más importantes de ese proceso de destrucción institucional. Cada cargo que ocupó, cada posición de poder que controló, fue utilizada no para construir, sino para demoler las defensas que habrían impedido el saqueo que siguió. El impacto humano de este proceso es difícil de exagerar. Venezuela vivió la crisis económica más grave que ningún país latinoamericano ha experimentado en tiempos de paz en toda la historia moderna de la región. El Producto Interno Bruto del país se contrajo más de un 70% entre el año 2013 y el 2020. Una caída de esa magnitud no tiene precedente en el mundo contemporáneo fuera de situaciones de guerra. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país. 7 millones. Eso es aproximadamente una cuarta parte de la población total. El mayor éxodo de la historia de América Latina, superando en términos porcentuales incluso a la crisis de los refugiados sirios. Familias separadas, profesionales que trabajaban de lo que fuera en el extranjero, abuelos que no volvieron a ver a sus nietos, niños que crecieron sin uno o ambos padres, porque la única manera de darles un futuro era salir del país a ganarse el dinero que en Venezuela era imposible ganar. La mortalidad infantil aumentó. La desnutrición, prácticamente erradicada en Venezuela en décadas anteriores, regresó. Los hospitales, que en los años 70 y 80 estaban entre los mejor equipados de América Latina, se convirtieron en lugares donde los pacientes tenían que llevar sus propios medicamentos, sus propios insumos, a veces incluso sus propias sábanas, porque el sistema de salud se había derrumbado completamente. Todo esto sucedía mientras Diosdado Cabello consolidaba su imperio. Todo esto sucedía mientras la hija de Diosdado Cabello se preparaba su boda de 16 millones de euros. Todo esto sucedía mientras los testaferros de Diosdado Cabello compraban propiedades en Miami, en Madrid, en las capitales más caras del mundo occidental. La conexión entre la corrupción del régimen y el sufrimiento del pueblo venezolano no es una abstracción teórica, es una cadena causal directa y documentable. Cada dólar que salió del país a través de los esquemas de corrupción de Cabello y sus pares era un dólar que no llegó a los hospitales, que no fue a las escuelas, que no se invirtió en el mantenimiento de la infraestructura petrolera, que durante décadas fue el principal motor económico del país. La negligencia y el robo sistemático destruyeron la industria petrolera venezolana. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Las mayores. Más que Arabia Saudita, más que Irak, más que cualquier otro país del planeta. Y sin embargo, en los peores años de la crisis, Venezuela estaba importando petróleo refinado para satisfacer su propio consumo interno,
porque las refinerías estaban tan deterioradas y mal mantenidas que no podían funcionar de manera eficiente. Es la metáfora perfecta del chavismo. El país más rico en petróleo del mundo, incapaz de abastecer su propio mercado interno con derivados del petróleo, porque los hombres que debían administrar esa riqueza en nombre del pueblo estaban demasiado ocupados robándola. Diosdado Cabello es, en muchos sentidos, el representante más puro y más sofisticado de esa clase política, que tomó el poder con el discurso de la igualdad y construyó una de las aristocracias más obscenas que América Latina haya producido en su historia moderna. Porque hay algo peculiarmente latinoamericano en la trayectoria de este hombre. No es el primer político de la región que llegó al poder con retórica de izquierda y construyó una fortuna personal mientras gobernaba. No será el último. Pero pocos han llevado esa contradicción a niveles tan extremos. Pocos han tenido a su disposición los recursos de un estado petrolero para alimentar sus ambiciones personales a la escala que Cabello los tuvo. La ideología fue siempre el disfraz, el discurso antiimperialista, la retórica bolivariana, las citas de Simón Bolívar y Che Guevara, la denuncia permanente del capitalismo salvaje y la CIA. Todo eso fue siempre una pantalla. No necesariamente una pantalla conscientemente construida desde el primer día, porque es probable que algunos de los actores de este drama, incluyendo quizás al propio Chávez en sus primeros años, creyeran genuinamente en algo. Pero Cabello pertenece a la categoría de los pragmáticos puros, los que usan la ideología como herramienta, no como guía, los que dicen lo que hay que decir para mantenerse en el poder y hacer lo que realmente les interesa, que es acumular riqueza y control. El escenario que enfrenta Cabello a partir de enero de 2026 es el más difícil de su carrera. Con Maduro capturado y procesado por la justicia estadounidense, el sistema que habían construido juntos durante 2 décadas enfrenta una presión sin precedentes. Las sanciones internacionales sobre Venezuela se intensificaron. Los países que aún mantenían relaciones diplomáticas normales con el gobierno bolivariano comenzaron a reconsiderar su posición. Los aliados regionales del régimen, de por sí cada vez menos, se volvieron aún más cautelosos. Y dentro de Venezuela, el movimiento de oposición que la represión nunca logró eliminar completamente, el que se mantuvo vivo a pesar de todo, encontró en la captura de Maduro un impulso renovado. Cabello tiene en este momento que gestionar simultáneamente múltiples amenazas existenciales: la presión internacional, la presión interna de la oposición, la desestabilización dentro de sus propias filas provocada por el efecto de la recompensa y el precedente de la captura de Maduro, y la necesidad de mantener operativos los negocios que son la fuente de su poder económico. No es una posición cómoda para nadie. Y la respuesta que ha elegido, la de mostrarse, patrullar, amenazar, mantener su programa de televisión y sus apariciones públicas, sugiere que no tiene muchas otras opciones. El repliegue completo a la sombra, que podría parecer la estrategia más segura desde un punto de vista personal, significaría abandonar el campo a rivales dentro del propio régimen que están esperando cualquier señal de debilidad para avanzar. En la política venezolana actual, desaparecer del espacio público, aunque sea temporalmente, puede ser equivalente a suicidarse políticamente. Y la muerte política de Cabello sería el preludio a consecuencias que podrían ir mucho más allá de lo político. La historia del crimen organizado latinoamericano está llena de personajes poderosos que creyeron que su poder
era permanente, que las estructuras que habían construido eran indestructibles, que la red de lealtades y el miedo que habían sembrado los protegerían para siempre. La historia también está llena de los momentos en que esas convicciones resultaron ser fatalmente equivocadas. Pablo Escobar creyó que Colombia no podría con él. Los capos del cártel de Cali creyeron que su sofisticación y sus conexiones políticas los hacían invulnerables. Los líderes del cártel de Sinaloa creyeron que el tiempo y el dinero estaban de su lado. Todos terminaron muertos, presos o derrocados, a veces por sus propios aliados, que calcularon que el valor de traicionarlos superaba el valor de seguir sirviéndolos. La recompensa de $25 millones que la DEA ofrece por Diosdado Cabello no es solo una cifra. Es una declaración de intenciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es la confirmación de que Washington lo considera uno de los objetivos prioritarios en la región. Es también, inevitablemente, una invitación permanente a todos los que están cerca de él a hacer sus cálculos, a preguntarse cuánto vale realmente la lealtad al patrón cuando el patrón está cada vez más acorralado y cuando la alternativa tiene el valor de $25 millones, la posibilidad de inmunidad, la promesa de una nueva vida. Hay otra dimensión de este personaje que merece atención y que tiene que ver con el papel que juega en el imaginario político latinoamericano más amplio. Cabello se ha convertido en un símbolo de algo que trasciende a Venezuela. Es el símbolo más acabado del fracaso y la traición de la izquierda populista latinoamericana de las últimas 2 décadas. La llamada Marea Rosa, ese movimiento de gobiernos progresistas que barrió con Latinoamérica a principios del siglo XXI, prometiendo justicia social, reducción de la desigualdad, soberanía nacional y una alternativa al modelo económico neoliberal que había dominado la región durante los años 90, produjo resultados muy variados. En algunos países, generó mejoras reales en las condiciones de vida de los sectores más pobres. En otros, generó principalmente corrupción, nepotismo y el fortalecimiento de élites que simplemente cambiaron su discurso de derecha a izquierda sin cambiar sus prácticas. Venezuela fue el caso extremo, el laboratorio más costoso y más trágico de ese experimento. Y Diosdado Cabello es su producto más sofisticado, un hombre que tomó el lenguaje de la liberación y lo convirtió en el lenguaje de la dominación, que tomó el discurso de los pobres y lo puso al servicio del enriquecimiento de los poderosos, que construyó un Estado dentro del Estado, un imperio dentro del gobierno, una aristocracia dentro de la revolución. Y lo hizo durante décadas, ante los ojos del mundo, con una impunidad que solo fue posible porque tenía de su lado algo que todos los criminales necesitan para operar a gran escala: el control del aparato de justicia que debería haberlos procesado. Pero quizás, lo más inquietante de todo, lo que hace que la historia de Diosdado Cabello sea algo más que la historia de un criminal poderoso, es lo que revela sobre la naturaleza del poder político en contextos de Estado débil e institucionalidad degradada. Cabello no es un accidente. No es una anomalía que surgió a pesar del sistema bolivariano. Es el producto más coherente de ese sistema. Es lo que necesariamente resulta cuando se combinan durante tiempo suficiente los ingredientes que el chavismo combinó: concentración extrema del poder ejecutivo, eliminación de los contrapesos institucionales, control político de las Fuerzas Armadas, uso del discurso ideológico como escudo frente a la rendición de cuentas,
y acceso irrestricto a los enormes recursos que genera un estado petrolero. En ese caldo de cultivo, la corrupción no es la excepción, es la norma. Y los que trepan más alto no son necesariamente los más honestos o los más capaces. Son los más dispuestos a operar sin escrúpulos dentro de las reglas reales del sistema, que nunca fueron las reglas que el discurso oficial proclamaba, sino las reglas del poder desnudo, del interés personal y de la lealtad comprada con miedo y con dinero. El futuro inmediato de Venezuela en este momento es profundamente incierto. Con Maduro fuera del cuadro, la pregunta de quién gobierna realmente el país, quién tiene el control efectivo de las Fuerzas Armadas, quién decide qué en los pasillos del poder bolivariano, es una pregunta que no tiene una respuesta clara y pública. Hay nombres que circulan. Delcy Rodríguez ocupa formalmente una posición de primer plano. Hay generales de las Fuerzas Armadas que están midiendo sus propias posibilidades. Y está Cabello, que no tiene cargo formal supremo, pero que sigue siendo, por sus conexiones, por su red de lealtades construida durante décadas, por los recursos económicos que controla, por el miedo que genera, una de las piezas más pesadas del tablero. El escenario que se abre en Venezuela es uno de los más complejos y potencialmente peligrosos de la historia reciente del continente. Un régimen sin su figura más visible, con instituciones prácticamente inexistentes, con unas fuerzas armadas profundamente comprometidas con negocios criminales, con una sociedad civil que quiere el cambio, pero que ha sido sistemáticamente despojada de las herramientas para conseguirlo, y con actores internacionales con intereses muy distintos tratando de influir en el resultado. En ese escenario, Diosdado Cabello es a la vez un obstáculo y un actor. Un obstáculo porque su presencia y su poder representan la continuidad del sistema que destruyó a Venezuela. Un actor porque tiene suficientes cartas en la mano para influir de manera significativa en cómo se desarrolle la transición, si es que hay una transición real. Existe una pregunta que muchos venezolanos se hacen en este momento. Una pregunta que es también la pregunta central sobre el futuro inmediato de ese país. Y es si alguien en el entorno de Cabello, alguno de los hombres y mujeres que conocen sus secretos, que han sido testigos de sus operaciones, que guardan la información que la DEA necesita para construir un caso judicial definitivo contra él, decidirá que $25 millones y la perspectiva de una nueva vida valen más que la lealtad a un patrón cuya estrella está claramente declinando. La historia del crimen organizado internacional está llena de esos momentos. El momento en que el equilibrio cambia. El momento en que alguien decide que es hora de cobrar el seguro. Cabello lo sabe. Y esa conciencia, esa sospecha permanente sobre quién de los que le sonríen está ya negociando en secreto, es quizás el elemento más corrosivo de su situación actual. El poder construido sobre el miedo tiene una vulnerabilidad fundamental. Cuando el miedo empieza a apuntar en ambas direcciones, cuando los que antes solo temían al patrón empiezan también a tener miedo de los que los persiguen, el equilibrio se vuelve inestable de una manera que puede colapsar muy rápidamente y de manera completamente impredecible. Esta es la historia de un hombre que construyó un imperio sobre las ruinas de un país, que convirtió una revolución en un negocio, que usó el discurso de la dignidad para acumular una fortuna que se mide en cientos de millones de dólares, mientras su pueblo se moría de hambre, que puso su nombre en el centro de una de las redes de narcotráfico más sofisticadas que el continente americano haya conocido, que sobrevivió
La muerte de Chávez, las sanciones internacionales, los cambios de gobierno en los países vecinos. Y ahora intenta sobrevivir la caída de su socio más importante. Diosdado Cabello es en este momento el último gran baluarte del sistema que destruyó a Venezuela. Y la pregunta que todo el continente se hace, la pregunta que los venezolanos en el exilio y dentro del país se hacen con urgencia desesperada, es ¿cuánto tiempo más puede durar ese baluarte? La aritmética del poder dice que todo sistema tiene un límite, que toda estructura criminal, por sofisticada que sea, tiene un punto de quiebre, que 25 millones de dólares es una tentación que muy pocos hombres pueden resistir indefinidamente, y que la historia, con una implacabilidad que da vértigo, siempre cobra sus deudas. Cabello ha pasado décadas acumulando deudas con la historia. La pregunta no es si va a pagar. La pregunta es cuándo y quién será el que presente la factura. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien de su propio círculo lo entregará por esa recompensa de 25 millones de dólares? ¿O crees que Cabello tiene suficiente poder todavía para sobrevivir esta tormenta?